Tulia, teníamos muchas cosas encima de la mesa. Les decía yo el caso de Álvaro García Ortiz, de ese borrado de móviles. Esto pinta, y lo decían ayer los propios ministros a través de un artículo que publicaba Fernando Lázaro en El Mundo, a que es una estrategia de defensa que ya la de Álvaro García Ortiz viene a decir algo así como que las cosas están bastante claras, ¿no? Por cómo está actuando esa defensa y cómo están siendo esas pruebas, ¿no? Con ese borrado tan torpe. Nos reíamos aquí porque parecía casi enternecedor, ¿no? ¿Cómo estaría de nervioso Álvaro García Ortiz para formatear el móvil 2 veces, para eliminar toda la lista de llamadas, para cambiar de dispositivo, para borrar su correo electrónico personal? Sí, mira, yo no voy a ser cuidadoso porque generalmente en estos temas siempre se dice de presunto culpable, pero es que todo lo que hace este hombre, cualquier cosa que hace este hombre es autoinculpatoria. Entonces, oye, pues verde y con asas, porque este hombre ha cometido un delito de revelación de secretos. Eso no lo cambia nadie. Y todo lo que ha hecho, desde no contestar a un juez del Supremo, desde ocultar pruebas, desde todo esto, pues es absolutamente algo impresentable. Lo que es importantísimo es cómo el Partido Socialista trata de cambiar la atención sobre lo que es el delito de revelación de secretos, que lo ha hecho, para que el debate sea sobre la causa, la justificación de por qué lo hizo, si era una causa noble, el por qué lo ha hecho o no, pero ese no es el debate. Aquí no se está juzgando si la razón por la que él comete un delito es loable o no esa razón, sino se está juzgando y se está viendo si cometió o no el delito, independientemente de por qué lo hiciera. Y bueno, toda esta situación, porque yo creo que es vergonzosa, porque lógicamente esta persona en el mundo que se rodea, que es el de la judicatura, jueces, abogados y tal, pues es gente que sabe de derecho, y que este hombre yo creo que ha quedado como un impresentable y quedará como un impresentable y el resto de su vida. Entonces dices, ¿qué le lleva a una persona a seguir amarrándose ahí, a haber hecho esos borrados y todo eso? ¿Por qué lo estará haciendo? Y mi pregunta, que la dejo ahí en el aire, es ¿a quién está protegiendo? ¿A quién está protegiendo? ¿Qué email sería o qué WhatsApps quería que no se vieran? Está haciendo un favor a alguien, porque él ya tiene, yo creo, la vida y el prestigio absolutamente destrozado, tirado por los suelos. Pero si lo está haciendo es, ¿por qué lo está haciendo? Y si lo está haciendo por lealtad o hay alguna otra razón. Esa para mí es realmente la gran incógnita. Y es dramático el daño que está haciendo, por supuesto, lógicamente a sí mismo, a su reputación, pero sobre todo a toda la reputación de la justicia en España. O sea, que es el primer caso en la historia de España de un fiscal general del Estado imputado. Y esto no nos cansaremos de repetir este mensaje para que se den ustedes cuenta de la gravedad de este asunto. Yo creo que este fiscal, si no fuera el fiscal general de Pedro Sánchez, habría dimitido. Quiero decir, ya cuando ya puede ser un presunto filtrador, puede ser un presunto delincuente, puede ser, pero lo que ya no es presunto es el fiscal borrador del Estado. Ya eres el borrador, porque ya está claro que lo has borrado. Ahora habrá que ver qué es lo que has borrado, con quién hablabas. Bueno, esto ya es la causa judicial. Pero yo creo que si no está fuera este hombre, si no ha dimitido, es porque por no desagradar a Sánchez. Sánchez, yo creo que ya alardea de su posición, de decir, tengo a un fiscal general del Estado, una de las mayores instituciones del país, imputado, pero no va a dimitir. No va a dimitir porque yo no quiero que dimita. Y creo que entramos en un terreno muy peligroso. Acordaos aquí en verano, cuando hablábamos de Venezuela, Nicolás Maduro, etcétera, que mi apuesta fue que Nicolás Maduro iba a seguir en su silla, y Nicolás Maduro sigue en su silla. Cuando se llega a estos puntos, creo que es muy difícil, volviendo a la encuesta que habéis publicado esta mañana, de la que luego me imagino que hablaremos, que Pedro Sánchez abandone, y para no abandonar es importante alardear de un poder casi absoluto, que es de lo que está alardeando. Yo creo que el fiscal general del Estado no se va por esto. Dicho esto, más allá de los motivos de que no dimita y de la futura investigación judicial, a mí siempre he tenido un debate que es más peligroso, alguien malo o alguien torpe. Pues es que estamos juntando aquí la maldad con la torpeza. O sea, estamos hablando de gente chusca, gente que entra a borrar los WhatsApps, que los destroza. Bueno, pero es que esto no es nuevo. Es que la señora Meritxell Batet, de la que ya nos hemos olvidado porque pasan tantas noticias, cada día un escándalo detrás de otro, impidió que se accediera a la información en el despacho del Congreso de cuando el caso Tito Berni. ¿Os acordáis del caso Tito Berni?
Y no pasó nada, si es que no pasó nada, es que alardean de ello, es que utilizan las instituciones del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, no hablamos de una diputada rasa, la presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera institución del Estado, impidiendo que se acceda a un despacho para proceder a una investigación judicial. Se encontró cuando entraron al despacho unos posits y unos bolígrafos. Claro, habían destrozado todo. Son chuscos, son burdos, pero no son tan cutres como parece. Quiero decir, esto es un alardeo de yo tengo el poder, yo tengo todas las instituciones, tengo la parlamentaria, Meritxell Batet, en su momento, ahora Armengol, tengo la judicial, el fiscal general del Estado, y tengo el ejecutivo, que soy yo. Y ojito, cometeros conmigo, porque yo soy el que manda. Y esto me parece que estamos entrando en un terreno muy, muy, muy peligroso. Esto es un tema mucho más profundo, porque hay una evolución en la delincuencia en España. Antiguamente tú encontrabas a alguien que había entrado en tu casa y por la noche te despertabas y te lo veías, y el tío salía corriendo, saltaba por la ventana. Y ahora, sin embargo, el tío no sale corriendo y se enfrenta contigo con toda chulería con un cuchillo en la mano. Pues a nivel de la corrupción política, esa misma evolución es la que estamos viendo. Porque antes tú pillabas a la del BOE o no sé qué, de todos los temas de corrupción, y esa gente inmediatamente, pues oye, me han pillado, se ponían rojos y salían corriendo, y incluso su propio partido, que a lo mejor conocían perfectamente esos temas, pues entonces se hacían como, uy, qué sorpresa, tal y cual, y entonces lo expulsaban, y ya hasta que otro robara. Pero saltaban por la ventana, huían. Ahora pillas robando a alguien a nivel de política y corrupto, y en vez de salir vergonzosamente y salir corriendo, se quedan y dicen, sí, estoy robando y qué, pero por lo menos no gobierna la derecha. Y entonces tienes esta chulería de estos sinvergüenzas y de estos golfos que dicen sí y qué, y totalmente descarados. Entonces estamos ante ese fenómeno, que es un fenómeno de desvergüenza, que porque robar y corromperse, pues yo creo desgraciadamente ha habido casos desde siempre. Había desde el cafelito en gobernación y todo este tipo de cosas. Pero cuando se descubría, oye, nadie plantaba cara, decía sí, ¿y qué pasa? Pero es que ahora están diciendo sí, ¿y qué pasa? Y esta chulería, esta desvergüenza es nueva en España y depende de los ciudadanos, porque somos los ciudadanos los que tenemos que reaccionar ante esa chulería y desvergüenza y a golpe de voto sacar a todos estos de ahí. Y sobre todo esa rebelión cívica de la que se ha hablado muchas veces en este programa, ¿no? Totalmente. Que la gente tenga conciencia de lo que está acudiendo, que en muchas ocasiones hablamos de salir a la calle, de esas manifestaciones, y luego a mí me gusta mucho ese mensaje, que ustedes hablen, pues por ejemplo, con las personas de su entorno, de su trabajo, de su familia, que cuenten los problemas reales de España, que se involucren de esta manera, ¿no? Que nos ayuden a hacer esa trinchera común y esa rebelión cívica de la que estamos hablando. En este asunto de la justicia es especialmente sangrante. A mí lo del mantra de, bueno, por lo menos no gobierna la derecha, lo veo mucho en redes sociales y la verdad es que me escapa mucho. Igual que pasa cuando decían, no, bueno, están robando, pero bueno, roban los míos, ¿no? Sí, sí. Que es como, bueno, si van a robar, que por lo menos roben los míos. Que es un poco como el dicho, ¿no? De mal de muchos, consuelo de tontos. Pues esto es lo que está pasando en nuestro país. No. El Partido Socialista, desde que llegó, ¿qué hizo? Desenterramos a Franco, porque ya todo lo que sea en contra mí va a ser a favor de Franco. Eso fue la primera dinámica. Y esto que está diciendo Marcos entra dentro de esa dinámica de chulería, efectivamente, porque ya alardean de ello. Antiguamente sí, los echaban o no los echaban, los escondían por ahí, te dar un puestecito por aquí en algún sitio y tú cállate, pero vamos a salir diciendo que no permitimos la corrupción. No. Ahora tú la permites y mantienes al fiscal general del Estado en su puesto, y él se mantiene en su puesto porque no quiere perjudicarte o no quiere lastimarte en ese sentido. Pero me parece muy peligrosa esta dinámica de que no pase nada, de que se tapa un escándalo con otro, seguimos hacia adelante. Y luego me gusta mucho eso que has dicho, Carmen, de la rebelión cívica, porque ya es que de verdad es lo único que nos queda. Yo vuelvo a ponerme una cruz en la espalda, a darme latigazos con el periodismo español, ¿no? ¿Quién era? Era Kapuscinski, ¿no? El que decía que la labor del periodismo era encender la luz, ¿no? Para que las ratas salieran corriendo y las cucarachas salieran corriendo y todo el mundo viera dónde está. Ahora los periodistas rescatan a estas cucarachas y se las llevan a una jaulita para que los otros no vayan a por ellos. Es que estamos viendo a los periodistas de este país, de los principales medios de comunicación, diciendo, bueno, borró los mensajes, bueno, borró el Gmail, sí, pero todo esto es porque el novio de Ayuso. ¿Qué cojones me estás contando del novio de Ayuso? Que sí, que al novio de Ayuso que le investiguen
quien tenga que investigarle, las veces que tenga que investigarle, 800.000 veces, que me da igual ese señor, no me importa. O sea, no es que no sé, no me acuerdo ni del nombre, me da igual. Estás llamando periodistas a gente que no lo son. No. Y se está perdiendo el poder fiscalizador de los medios de comunicación. Por desgracia, Marcos, tienen el poder en los medios de comunicación. Sí, pero otro tema es que no a mí su preparación, su compromiso con la ética ya, que como ya no existe, ya lo doy por perdido. Pero la rebelión cívica de la que habla Carmen es muy importante, porque es que estamos abandonados. Es que hemos abandonado los periodistas a la gente. No te digo nada, los políticos, que ya por lo menos lo que dices, antes se iban a un rinconcito y te decían, bueno, tú castigado al rincón, voy a salir, voy a dar un comunicado, si quieres luego te fugas, como Roldán, ¿no? Te vas por ahí, pero yo por lo menos te voy a hacer, ministro Asunción, cómo salió en su momento y cómo compungido dijo que era una vergüenza. Ahora no, es que ahora presumen de ello, y la frase la tienen muy clara. No, es que la ultraderecha, turboderecha, bulo, fango, fascismo, ya está bien, señores. Mariano Rubio era de los suyos, oye, y pisó la cárcel. Y terminó en la cárcel, efectivamente. Pero que si eso hubiera sucedido ahora, primero que no iba a la cárcel, y que si hubiera ido a la cárcel lo indultan mañana. O sea, es que eso es el cambio que ha habido. O termina de comisario de Economía en Bruselas. Bueno, y si eres policía corrupto, pues acabas en cualquier embajada con el doble de sueldo, en cualquier embajada de Europa, y Marlaska te coloca. Es que hay premio. El problema es que además ahora no es que no sea castigada la corrupción dentro del gobierno, es que encima te premian. Y ya vemos, oye, lo que ha pasado con Ángel Víctor Torres y con tal, que es gente bajo sospecha, pues encima, oye, te pongo Es que antes un ministro se corrompía. Sí. Ahora al corrupto lo nombras ministro, es que porque ahora así es la mafia. Para nombrarte ministro tienes que haber pasado las pruebas y haberte corrompido, porque si no, no te nombro. Porque ya saben que eres uno de los nuestros. Las bandas callejeras, cuando le dicen al chaval, tú apuñala a este y entonces puedes entrar en mi banda. Pues les pasa lo mismo. Y la organización criminal PSOE funciona así. Pero es que es histórico, es que ya no me voy a ir otra vez a la época de los GAL, es que en el caso es que hablaba hace poco y lo tengo todavía grabado a este pobre hombre en la cabeza, en el caso de Marta del Castillo, en cuanto la Junta de Andalucía entró porque una familiar era de la familia del Cuco de tal, se acabó, es que esa niña no va a aparecer en la vida porque la organización criminal, que es el PSOE, ha ayudado a través de un juez, a través de un procedimiento, a través de un ayuntamiento, a través de tal, y estoy harto de denunciarlo, ha ayudado a que esta niña no aparezca para que no se sepa realmente lo que pasó con ella. Pues esa es la organización criminal PSOE. Así funciona y así tenemos que saberlo. Por suerte, todavía algunos podemos decirlo, pero lo que es importante es que la gente sepa con quién se está jugando los cuartos, porque desde luego no va a salir el ministro de Justicia, el señor Bolaños, a decir, bueno, esto de los borrados saldrá cuando tenga que salir, quiero decir, pero hoy por hoy no va a salir a decir esto de los borrados es intolerable, no se puede permitir que la figura del fiscal general esté. No, al revés, van a alardear de ello y van a apelar al fascismo, al turbofascismo, a los bulos, al fango, etc. Y sobre todo a mí me llama la atención lo que decía Marcos del Cerrito Iniciático de la Corrupción, todos esos nombres propios que yo decía ayer que el PSOE sí que paga favores. Estamos hablando de Reyes Maroto, que también ha revalidado su cargo dentro del Partido Socialista de Madrid, cómo se cargaron a Juan Lobato, ¿no?, con ese tema de los mensajes, el notario, etcétera, cómo Óscar López directamente dijo que no, que se volvía a hablar de Juan Lobato, que era como, por así decirlo, una mancha negra dentro del Partido Socialista de Madrid, precisamente por esa presunta honradez de directamente poner el foco en esos mensajes y en esas filtraciones. Esto es un común denominador del Partido Socialista. ¿Has colaborado con la trama? ¿Has ayudado al sostenimiento de Pedro Sánchez? Pues tienes garantizado tu puesto. El caso de Ángel Víctor Torres, cómo está el foco puesto precisamente en torno a su nombre y todos esos nombres que vienen salpicados por esas declaraciones de Víctor de Aldama y todo lo que se está investigando en el caso de la trama Coldo, la trama de hidrocarburos, las mascarillas, etcétera. Yo les decía que son nombres propios y también les explicaba cuán importante es el funcionamiento de los medios de comunicación. Les cuento esto porque en medio de toda esta maraña
de informaciones. Nos ha deleitado el gobierno con una serie de homenajes, una serie de medidas, quizás para ocultar todo esto que está pasando. Ayer mismo Pedro Sánchez acudía a la celebración del 20 aniversario de la Ley de Violencia de Género, una de las leyes, en mi opinión, más nocivas para la sociedad española, en el sentido de que discrimina a los hombres, demoniza a los hombres y además, amparándose en esta ley, se están cometiendo muchas injusticias, muchos abusos judiciales, y que realmente es algo preocupante, que hace que no funcione bien nuestro país. Pero, sin embargo, teníamos un acto cargado de lirismo, de actuaciones, de mucha música, muchas canciones y, sobre todo, muchos nombres propios del Partido Socialista para que don Pedro Sánchez se pueda dar un baño de masas. Esa es una de las cortinas de humo, por así decir. Otra cortina de humo, una serie de medallas y placas que se han dado dentro del Ministerio de Igualdad a nombres propios, alabando la igualdad, alabando la lucha, por ejemplo, contra la violencia de género, entre los que nos encontramos, por ejemplo, a Luis Fernando López Aguilar, con casos concretos, y además él estuvo involucrado en un caso de violencia de género. Don Marcos de Quinto creo que tiene más información al respecto. Sí, no, hay un tema curiosísimo, que hay un tuit de Martina Velarde, que sabes que es una diputada de Podemos, que hace referencia a un artículo de Huffington Post donde dice que Sánchez lanza un dardo a algunos jueces. Creamos sistemas de formación especializados en violencia de género, a policía y a fiscales, formación que a la vista que hemos visto estas últimas semanas no le vendrá mal revisar a algunos operadores del derecho. Y entonces Martina Velarde dice con mucha mala intención: la ley solo sí es sí estaba mal hecha, había democracia plena, no había machistas con toga ni lawfare, pero hoy, quiere decir que, mira, está cambiando todo lo que decía Sánchez de que la ley estaba mal hecha y que había democracia y tal, pues ahora ha cambiado el discurso Sánchez y se está apuntando al discurso de Podemos, a lo que decía Podemos de que aquí hay machismo en las togas y tal. Pero y no pues, solo eso, sino que señalaba directamente a los jueces machistas. Esta ley está siendo utilizada por jueces machistas. Pero este viraje, otro nuevo viraje de Sánchez, quiere decir que se come el terreno, ya no de Izquierda Unida, de Podemos, de la ultraizquierda, porque está cogiendo todas sus tesis. Es decir, lo que es el PSOE en estos momentos es Podemos, pero 3 semanas más tarde. Y se está corriendo hacia la izquierda, que un día se va a caer, de verdad. O sea, que se pongan un casco, porque un día de tanto correrse a la izquierda se van a caer por el borde. De hecho, muchas veces se jactan hablando de la extrema derecha, la derecha radical, la ultraderecha. Bueno, es que el PSOE ya es extrema izquierda con este tipo de mensajes, y permitiendo otros mensajes que también son bomba de humo, pero son realmente graves, como por ejemplo las declaraciones de ayer de la ministra de Sanidad, hablando de que el suicidio en el caso de los hombres era mucho mayor porque existía una masculinidad tóxica, amparándose en ningún dato, que esto es una cosa realmente dramática, que la ministra se pueda permitir lanzar este tipo de mensajes. El dato creo que era de Infolibre, me parece. No, es que era un artículo de opinión. De opinión de Infolibre. Pero que es que ni siquiera había un dato fundado que dijeras, no, es que se mueren más hombres y además la culpa de que se muera por culpa del suicidio es por ese machismo tóxico. No, se lo está inventando absolutamente todo. Hay un tema cuando hay estas desgracias donde un hombre de repente, pues ha cogido y ha pegado un tiro, ha apuñalado a una mujer. Muchas veces la sociedad dice, pues ya podría él haberse pegado el tiro antes en vez de hacer eso. Entonces yo lo que me pregunto es cuántos de esos suicidios son el caso de mucha gente que se ha pegado el tiro antes porque o le han quitado los niños, porque ha visto una situación injusta o cuando se ha visto tal. Y eso sería lo importante. Pero desde hace bastantes años las motivaciones de los suicidios ya no aparecen en las estadísticas. Pero muchas veces los hombres no encuentran otra solución más que pegarse el tiro. Si tienen un arma cerca, habría que ver por qué toda aquella gente se ha suicidado, si estaban pasando unas situaciones complicadas donde a lo mejor se encontraban en una situación de indefensión, y esa es la salida que han visto. Y yo creo que son mínimos, no sé si son 40 los casos o lo que sean, mínimos aquellos casos donde el hombre pega el tiro, que nunca lo justifico, jamás lo justificaría, pero que pega el tiro a la mujer. Pero la mayor parte, posiblemente las veces, se lo pega él mismo. Y sobre todo que es una cuestión... Pero eso no importa, claro, porque son hombres. Es una cuestión sumamente compleja sobre la que no se ponen datos, no hay evidencia científica. Hay que poner datos, porque si tú pones todos los datos de suicidios de hombres unidos al resto, es cuando podrías solucionar el problema. Pero cuando no hay voluntad de solucionar el problema, sino solamente hay voluntad de reafirmar un relato sesgado que oculta gran parte de esas situaciones, pues bueno, pues muchas veces pues alguien se encuentra injustamente y toma la solución de irse de este mundo. Es que de hecho para esa izquierda radical los datos es el principal escollo
para todas esas políticas, esas argumentaciones, esa inclinación radical hacia unas políticas de género que rozan lo absurdo, ¿no? Entonces, el verdadero problema es todos estos datos que ponemos encima de la mesa, incluso con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que a mí, esta mañana lo decía, no es una de las organizaciones que más me guste, pero la propia Organización Mundial de la Salud hablaba de casos en los que era igual el suicidio de hombres y de mujeres. Entonces, ni siquiera los datos de organizaciones que ellos tienen como referentes sirven para verificar esta argumentación que ya les digo, que les sirve para aumentar esos llamados roles de género, implementar esas leyes que realmente lo que están alimentando son las diferencias entre el hombre y la mujer, y sobre todo lo que hacen es plantear unos debates ideológicos propios de tertulia tabernaria, ¿no? Por eso se ocultan datos, directamente el Poder Judicial oculta datos, por ejemplo, sobre parricidios. Dificilísimos de encontrar los datos de madres que matan a sus hijos, que por desgracia si echáis un ojo se pueden encontrar, ¿eh? Si echáis un ojo son demoledores. Pero bueno, partimos de la base de que se están celebrando 20 años, ¿no? 20 años de esa ley de violencia de una género. ley que instaló a España en un estado de excepcionalidad judicial. Eso no lo olvidemos. Esta ley tiene un componente nefasto para cualquier democracia, y lo hemos visto en 2 décadas para la democracia española, que es la inversión de la carga de la prueba. Eso es demoledor para cualquier Estado de Derecho, para cualquier sistema jurídico. O sea, quiero decir, ahora, cuando hay una razón de género, es el demandado el que tiene que demostrar su inocencia, en vez de partir de la presunción de inocencia. Ahí ya te has cargado el sistema del Estado de Derecho. Esta ley, por cierto, en su momento fue muy criticada por juristas cuando todavía se peleaba un poquito por sacar la verdad adelante, incluida, por ejemplo, Manuela Carmena. Manuela Carmena, antes de recibir cientos de millones de Miguel Lorente, el que era delegado de Igualdad, secretario de Estado de Igualdad con el gobierno de Zapatero, Manuela Carmena fue demoledora contra la ley de violencia de género. Hay un artículo, creo que en el diario El País, no lo tengo claro, en el que es demoledora en el año 2004 contra esta ley. Ahora, sin embargo, se celebra porque la ley, claro, ha venido acompañada de los famosos acompañamientos, valga la redundancia. ¿Y qué son los acompañamientos? El dinero, los millones para ese invento del Ministerio de Igualdad, que hacen que esta ley sea una ley maravillosa, cuando esta ley lo que hace es invertir la carga de la prueba. Y ya, de paso, si aprovechamos para lanzar una pollita al Poder Judicial, a los jueces, que es en lo que anda Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como el PSOE, es una persona, el PSOE es un partido parasitario, quiero decir, él sabe absorber lo de los demás, y Pedro Sánchez ha aprendido muy bien de Pablo Iglesias, y ahora estamos pagando esta herencia de Pablo Iglesias, y ahora vamos a vivir meses brutales de ataques contra el Poder Judicial, que yo no tengo claro que el Poder Judicial vaya a salir bien de esta, ¿eh? Sí, perdona, era de lo que decías. El problema ya no es solamente la ley, es decir, el que invierta la prueba, el que tengas que demostrar tu inocencia. El problema es que, en paralelo, puede haber incentivos económicos para que haya denuncias. Los acompañamientos. Entonces, claro, cuando tú ya a una persona le dices, mira, si tú estás en una situación vulnerable y denuncias, pues te vamos a dar una paga o vas a tener un piso. Entonces, eso está incentivando una denuncia que luego, además, posteriormente resulta que en el juicio, pues oye, no se sostiene, pero no pierde ese incentivo ya está. Entonces lo interesante es ver cuántas denuncias no se han sustentado posteriormente en juicio, pero el incentivo en el momento de haberse hecho ha permanecido, no se le ha retirado. Entonces, claro, tú no puedes tener un sistema que incentive a eso. Seguro que hay muchas causas muy justificadas, pero seguro que hay otras donde están incentivadas económicamente, y eso no puede ser. Ahí es donde se pervierte la ley, efectivamente. Pero está la ley y los incentivos aparte. Entonces, bueno. Esos acompañamientos de lo que hablábamos Y anteriormente. que podría ser de mutuo acuerdo. O sea, yo creo en estos momentos que había escuchado que había habido casos donde, oye, un matrimonio está bien avenido, oye, pues mira, dime que me has pegado no sé qué, no sé cuántos, te pongo una denuncia, conseguimos si es esto, lógico, y luego posteriormente de vamos esto, a volver a vivir de juntos. Esto que os voy a contar, tengo todas las pruebas que queráis, porque esto lo he visto yo en las cámaras del Metro de Madrid. He tenido acceso a las cámaras del Metro de Madrid, esto lo he visto ya periodísticamente hablando, he visto cómo bajan al andén de metro parejas y el hombre empuja, agrede a la mujer.
para que quede grabado en las cámaras del Metro de Madrid. La mujer, acto seguido, presenta denuncia contra el marido. A partir de ahí empieza la maquinaria de subvenciones, ayudas, etcétera, y al subir otra vez a la taquilla del metro, y esto también lo he presenciado, se dan un beso y se dicen que en un par de días vuelven a verse. Esta última parte me la he inventado, no sé lo que se dicen entre ellos, pero se dan un beso de despedida. Y me cuentan los trabajadores del Metro de Madrid, con los que he hablado, porque de esto hice yo un reportaje en su momento, que lo hacen a menudo, porque ya tiene la mujer un sistema de garantías, véase piso asequible, véase piso gratis, véase ayudas escolares, véase eliminación de retenciones en Hacienda, véase 20.000 cosas. Y esto que estoy diciendo, tengo todas las pruebas del mundo. Quiero decir, me puede decirlo quien quiera que esto es mentira, porque esto tengo todas las pruebas del mundo y basta con bajar pasado mañana otra vez al metro, estamos 2 o 3 horas y lo vemos. Si el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y entonces, oye, pues cada vez que se trata de hacer una cosa en principio que suena muy bien y el buenismo, pues al final tú lo que estás abriendo es absolutamente un paso a las estafas y tal. Todo esto que se hace con buenismo, como decir, bueno, pues oye, si una familia en situación de vulnerabilidad y tal no paga el alquiler, oye, no puede ser desahuciada. Pues lo único que se consigue es que la gente no quiera alquilar a gente que a lo mejor no tiene unos grandes ingresos y que tiene 2 o 3 niños pequeños. Es decir, se hace con buena intención y tal. También había que preparaba esto Yolanda Díaz, que decía que los despidos improcedentes la cuantía debería depender de la situación de vulnerabilidad de la persona. Luego, un empresario ante una situación, dice, ¿va a coger a una señora divorciada con 3 niños pequeños o a una persona soltera? Pues lógicamente dices, oiga, es que el despido de esta persona me puede costar 3 veces más que el otro. Entonces, el titular está muy bien cuando de repente se preparan estas cosas, pero luego lo que son las consecuencias no intencionadas de cada una de estas cosas es que no las piensan, o a lo mejor es que les da igual, porque lo que quieren es el titular de voy a hacer esto que suena muy bien, aunque luego las consecuencias de eso bien intencionado, pues simplemente tiene el efecto absolutamente contrario sobre esos grupos que pretenden proteger. Tiene varias ventajas, además del titular que lo tienen, y luego, Marcos, yo sé que usted es una persona bien intencionada, pero los gobernantes que tenemos no, y le voy a explicar por qué. Porque esta defensa falsa a la mujer no se hace para defender a la mujer, al revés, se hace para que estos colectivos vulnerables sean expulsados del mercado laboral, sean expulsados del mercado de la vivienda y puedan ya acogerse a este paraguas de papá Estado. Decía Pío Baroja, ¿no?, que lo que se paga en España no es el trabajo, sino la sumisión. Y un país de sumisos es el paraíso socialista, quiero decir. Y estas ayudas no son ni mucho menos para empoderar, como dicen, odio esa palabra, como dicen ellos mismos, a mujeres o colectivos vulnerables, sino que al revés les estás afectando y atacando, porque llega el empresario y evidentemente va a tirar hacia el otro lado, porque al final termina pasando esto. Así que, de verdad, esta ley yo creo que fue uno de los principios del fin, otra vez gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, y es una ley nefasta y estamos viendo las consecuencias, y es una de las partes de esta demolición del Estado de Derecho que tenemos en España. Fíjense ustedes, ley nefasta, llevamos 20 años y los socialistas celebrándolo y haciendo discursos ad hoc para Pedro Sánchez. Para que los socialistas, Carmen, y los populares. Quiero decir, bueno, que esta ley ha conseguido, como digo, a través de muchos millones y muchos acompañamientos, ha conseguido un consenso brutal. Los populares, y fue el fin de Ciudadanos. Cuando yo ya no estaba en Ciudadanos, pero cuando votaron a favor de esta ley, que fue al final un escándalo, y yo creo que eso fue el principio de la caída, correcto. La puntilla ya de Ciudadanos. Sobre todo porque estaba discriminando a la mitad de la población, que es a los hombres, con esta ley que para nosotros nos parece, al menos lo que comentamos en esta mesa, algo sumamente grave. Bueno, llega el momento de los resultados de esta encuesta. Viene don Eric Gutiérrez. Don Eric, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, señora Carmen. Y además viene con un regalo en la mano, esta tableta de chocolates y dulces Matías López. Chocolate a la taza hoy, gourmet es lo que toca. Gourmet, porque es que están hablando de cosas tan malas, que va todo tan mal. Entonces yo traigo alegría. ¿Qué más alegría que el chocolate? ¿Qué más alegría que el chocolate? Chocolates y dulces Matías López, que por cierto están riquísimos. Yo lo digo porque soy un experto en esto. Yo ya saben que periodista poco, pero de catador de comida que llega al estudio, digamos que estoy en el top 3, solo somos 3. Bueno, yo lo confirmo, también, yo lo he probado y yo lo confirmo. Pues mire, ya que lo ha probado, el chat, imagino que ya sabrían que iba a decir que lo ha probado el señor Marcos de Quinto, por eso
en este día, como dice don Marcos de Quinto, le toca a Juan Carlos Tellez esta preciosa y tremenda. ¿Qué me están diciendo? No, claro, porque saben que Eso usted es un soborno, es de los buenos, es de los buenos, y entonces, cómo no, pues quieren que tenga esta encantadora y esta buenísima chocolatina, esta tableta de chocolates Matías López. Ya saben que pueden encontrarlos en su web chocolatesmatiaslopez.es, o pueden llamar a su teléfono 91 413 35 64. Lo repito, 91 413 35 64, y ahí pues tendrán la suerte de también probar estos chocolates que son espectaculares. Hoy, en este caso, pues Juan Carlos Tellez. Se lo lleva Juan Carlos Tellez a don Marcos de Quinto. Bueno, y maridan muy bien con el jamón El Pozo, ¿eh? Bueno, es que es lo típico que Bueno, haces ahí, ya saben. una comida gourmet, que la única manera de mejorarlo es acudiendo este viernes al Ateneo de Madrid a un concierto fantástico, homenaje a los 101 años de Giacomo Puccini, en el que Angélica de la Riva, a quien tenemos bastante estima, va a estar interpretando algunos de los mejores temas. Don Marcos de Quinto, le voy a invitar a este evento y allí nos vemos este próximo viernes. Pues 14 entonces de trataré febrero. de estar en el Sí, Por la cuenta que le trae, Sí, yo sí. le invito a que se acerque. Ya les digo, al Ateneo de Madrid. Sepan ustedes que es a las 8 de la tarde. Vamos a tener ocasión en este programa, en próximos programas, de hablar con Angélica de la Riva para hablar de este concierto, que la entrada es gratuita, pero hay un aforo limitado. Así que yo se lo digo ya, estamos a martes, hagan plan para este viernes 14 de febrero y acérquense a este concierto, que es más que recomendable. Don Eric Gutiérrez, teníamos una encuesta muy complicada, porque algunos la calificaban de quiniela, es decir, que soy el responsable de estas entonces quiniela. Les preguntábamos a los oyentes, ¿cuándo cree usted que Pedro Sánchez dejará la Moncloa? Dábamos 4 opciones y hay que decir que ha estado reñidísimo, y además muy ajustado. Ha ganado en este caso con un 33%, o sea, un tercio, o sea, no mucho. El no lo sé, que no suele ser la que suele ganar en este tipo de libre encuestas, pero en este caso sí, la gente no lo tiene claro. Es que es muy complicado, y además con Pedro Sánchez hemos comprobado que todo es posible. Acuérdense ustedes que salió del Partido Socialista y por la puerta de atrás. Sí. Y volvió, se hizo con el liderazgo del Partido Socialista y ha acabado en la Moncloa. Y se agarra con uñas y dientes al asiento. O sea que es que todo puede pasar. Siempre puede encontrar un coldo, unas cortinas para tapar las urnas. Él es superviviente, eso es así y eso es verdad. Sí, y muy bueno, eso hay que reconocérselo. Correcto. En segunda posición, con un 25% próximamente este año. O sea, la gente está entre no lo sé, hay dos Españas. O no lo sé, o próximamente este año va a ser ya. Con un 22%, muy cerca. En las elecciones de 2027 creen que va a aguantar como sea, pero que en 2027 pues sí o sí tiene que caer. Y con un 20% en las elecciones de 2031. La gente es que... Juan Carlos Tellez, que es muy poco optimista, seguro que ha votado esa opción. 2031. Yo soy un optimista bien informado, ¿no? Que dice que no, a ver, de verdad es una persona completamente imprevisible. Yo haría un no lo sé de libro, pero también depende un poquito, quiero decir, Pedro Sánchez se va a ir de la Moncloa cuando se le corte el grifo. Ahora las elecciones de Estados Unidos han ido por un lado, las de Alemania son importantes dentro de un tiempo, y cuando a Pedro Sánchez se le diga tú no recibes más pasta, Pedro Sánchez se irá, pero él no se va a ir por un escándalo del fiscal general del Estado, por 25 imputaciones de su mujer, porque salgan 40 diputados con 50 Jessicas en un apartamento en la Castellana en Madrid. Él no se va a ir por eso ya os lo digo yo desde ahora mismo, llevo diciéndolo meses. Don Marcos de Quinto es optimista, es pesimista. Sí, vamos a ver, si él ganara las elecciones del 27, porque eso, los que han respondido se irán el 31, es mentira. Si él ha ganado las del 27, no se irán el 31, porque tendrá mayoría en el 31 y las siguientes. ¿Por qué? Porque en el 27 nos iremos todos los españoles de bien de aquí, que no aguantaremos, y entonces ya él tendrá el 100% de los votos para lo que queda de año. Nos dábamos más entonces, o se va en el 27 o no vamos. se va en el 31, porque ya seguirá sin edie. Nos vamos Esa los es mi demás. opinión, ¿eh? Pero hay mucho oyente que evidentemente no se puede poner más opciones, que ponía nunca. No se irá nunca. Claro, Entonces, bueno, están más ahí. Eso es que gana el 27, entonces no se irá nunca porque ya tendría mayoría, Sí. porque España se quedaría despoblada, la mitad de la gente se iría a otros países y él se quedaría con los que tiene paniaguados y Un y caso con similar todo al esto. de Nicolás Maduro, ¿no? Con Sí, esos fraudes también hablan de electorales, eso. etcétera, Efectivamente. etcétera. Un par de comentarios, don Eric Gutiérrez. Le leo un par, doña Carmen. El capitán Trueno nos dice, no se va ni restregando con lejía. La gente es que, como decía don Marcos, la gente cree que si gana 2027 no se va a ir de ninguna manera. Y le leo uno más.
Fernando Luis nos dice, no la dejará la Moncloa, en este caso. Lo mismo hay que llamar a los de Desocupa. Pues mira, no sería mala, ¿eh? Por lo Bueno, menos para que entren ahí contra la inquiocupación de Pedro Sánchez. Sí, ya vemos que al Lama ya los ha llamado, entonces Sí, cuidado, sí, sí. que ya están cerca, Pedro. Está cerca la cosa. Bueno, don Eric Gutiérrez, muchísimas gracias por darnos la opinión de los oyentes. Don Juan Carlos Tellez, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Don Marcos de Quinto, muchas gracias. Muchas gracias. Les espero a los dos el viernes 14 de febrero en el Ateneo de Madrid, ya lo saben, a las 8 de la tarde. Y nosotros llega el momento de poner punto final a la tertulia con